buenas noches. Declaro abierta esta reunión de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, hoy martes 18 de julio de 2017, para la presentación del trabajo de ingreso del doctor Javier Hurtado González, con el título Juárez y la creación del Estado moderno en México. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. El presidium de esta noche está integrado por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el doctor Javier Hurtado González, recipendiario. Está también con nosotros el señor licenciado Adalberto Ortega Solís, consocio, quien dará la respuesta correspondiente a este trabajo de ingreso, y el de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. El currículum del doctor Javier Hurtado González es un resumen. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, doctor en Ciencias Sociales con una especialidad en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador titularse en la Universidad de Guadalajara, con antigüedad reconocida de 35 años ininterrumpidos. Primer director y fundador de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Es autor de 10 libros, 2 de ellos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Coautor de otros 10 y compilador de 3 más. Secretario de Educación Municipal en el Ayuntamiento de Guadalajara 2010-2011. Director general del Instituto de Estudios del Federalismo de mayo del 2013 a febrero del 2016 y actualmente es el presidente del Colegio de Jalisco Asociación Civil. Las principales obras publicadas por el doctor es El Sistema Presidencial Mexicano, Evolución y Perspectivas, Fondo de Cultura Económica, septiembre del año 2001. Otro libro es Sistemas de Gobierno y Democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, número 19, Instituto Federal Electoral México, 1999. Tiraje 15,000 ejemplares. Otro texto es Familias, Política y Parentesco, Jalisco, 1919-1991, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1993. Y yo le ruego que recibamos al doctor con un aplauso y se le da olufo de la voz. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estimados y queridos amigos, distinguidos socios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, amigas y amigos todos, señoras y señores, honorable presidio. Desde hace ya algunos meses había venido postergando la oportunidad de presentar mi trabajo de ingreso a esta Benemérita Sociedad. Así entonces, convine con el doctor Silviano Hernández hacerlo en ocasión del 145º aniversario luctuoso de don Benito Juárez García, un 18 de julio como hoy, que, por fortuna, también coincide con un martes, que son los días en que ustedes tienen sesión ordinaria. Juárez es uno de los 5 contados y connotados mexicanos a los que de manera oficial se les celebra su natalicio y rememora su fallecimiento. Forman este selecto grupo junto a él Miguel Hidalgo, José María Morelos, Venustiano Carranza y Francisco I. Madero. Sin embargo, solo con Benito Juárez, su natalicio es día de fiesta nacional y por disposición de ley laboralmente inhábil. En todos los demás casos, los días de asueto son una conmemoración o acontecimientos sociales.
Nótese que todos ellos son hombres que contribuyeron decididamente a la independencia y revolución de nuestra nación. Sin embargo, Juárez es el único que, como veremos más adelante, realizó dos hechos históricos de la mayor importancia. Consumó la independencia de nuestra patria y forjó los cimientos del moderno Estado mexicano. El trabajo de ingreso a esta benemérita institución lo he intitulado Juárez y la creación del Estado moderno en México, y como subtítulo, Frente al destino manifiesto, la misión divina. Mismo que, con las limitaciones que nos impone el tiempo, trataré de abordar en los siguientes 6 apartados. 1. Juárez y el contexto que le tocó vivir. 2. Juárez y la secularización de la vida pública en México. 3. El destino manifiesto y la misión divina. 4. Defensa de la soberanía, justicia divina y Estado de Derecho en el fusilamiento de Maximiliano. 5. Juárez, la Constitución y la dictadura democrática, entre comillas. Y 6. Juárez, la soberanía y la segunda independencia nacional. De tal manera que, con su venia, señor presidente. 1. Juárez y el contexto que le tocó vivir. Juárez, como hombre de Estado, afrontó una de las épocas más desafiantes y complicadas de la historia nacional. Los frentes que se contraponían a sus inquebrantables convicciones no eran para nada menores. Una intervención extranjera, un imperio impuesto por al menos 2 ejércitos invasores, así como una armada y férrea alianza entre conservadores y clero católico. Por si esto fuera poco, la fuente legítima de su poder, la Constitución, si bien incorporaba por primera vez un apartado dedicado a los derechos del hombre, garantías individuales en la Carta de Querétaro de 1917, en su diseño orgánico estructural dejaba mucho que desear, haciendo difícil y si no hasta imposible gobernar bajo su estricta observancia. Aunado a lo anterior, a Juárez le correspondió tomar la decisión de aplicar la pena capital al depuesto emperador extranjero y a 2 más de sus secuaces, pese a que en cierta interpretación de la Constitución no podía aplicárseles. La fuerza de voluntad que le caracterizaba y la condensada adversidad a la que se enfrentó la describe con minuciosidad magistral José María Iglesias, orador oficial en las honras fúnebres al Benemérito de las Américas 4 días después de su deceso. Dice José María Iglesias: la fe inquebrantable, la constancia a toda prueba, la firmeza de voluntad decidida a sucumbir pero no a cejar, forman la cualidad distintiva de Juárez. Creía en conciencia que estaba obligado a obrar de determinada manera. No había poder humano que le hiciera desistir de su propósito. Ningún peligro le arredraba entonces para hacerle flaquear en la empresa cometida. Ningún obstáculo era bastante poderoso para detenerle en su camino. Un hombre de ese temple necesitaba únicamente para darse a conocer, para brillar, un teatro a propósito, una época fecunda en peripecias y acontecimientos complicados. Juárez encontró lo uno y lo otro. El período más importante de su vida le ofreció repetidas veces la ocasión requerida para la inminente cualidad de su carácter. Aprovechándola siempre, llegó a ser una de las grandes notabilidades del siglo XIX. Hasta aquí la cita de José María Iglesias. Paso al punto 2. Juárez y la secularización de la vida pública en México. El Plan de Ayutla, emitido el 11 de marzo de 1854, al tiempo que desconoció la autoridad del general Antonio López de Santana, dio inicio a un proceso tendiente a restablecer el sistema federal, el régimen democrático y un profundo movimiento de secularización en la vida pública del país. Todo esto se trató de lograr a partir de la expedición de sucesivos instrumentos normativos. Así, a partir del 23 de noviembre de 1855 y hasta el 26 de febrero de 1863, se expidieron un total de 8 leyes y 3 decretos tendientes a lograr la separación
separación de la Iglesia y el Estado, o, mejor dicho, a la no intervención de la Iglesia en los asuntos públicos, y a que tanto sus actos como sus actas dejaran de tener validez secular y oficial. Debe decirse con toda propiedad que las leyes de reforma fueron uno de los elementos fundamentales para el tránsito de México a la modernidad política. De no ser por ellas, hubiéramos culminado el siglo XIX prácticamente como un Estado teocrático. Perdón. Las leyes de reforma iniciaron con la expedición de la Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, conocida como la Ley Juárez, ya que durante el gobierno del general Juan Álvarez, el ínclito zapoteca fungía como ministro de Justicia e Instrucción Pública y a él se adjudica su elaboración. Mediante esta ley se suprimieron tribunales especiales y se abolieron los fueros eclesiástico y militar en materia civil, dejándolos subsistentes en el ámbito de lo penal para conocer exclusivamente de los delitos de su fuero. Se establecieron también los tribunales federales, deslindándolos de los del fuero común de los estados y territorios. Siete meses después, se expidió la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, Ley Lerdo, que obligaba tanto a la Iglesia como a las comunidades a deshacerse de sus propiedades raíces para ponerlas en manos de propietarios individuales, con excepción de las dedicadas directamente al objeto de su institución, como colegios, hospitales, espacios públicos y ejidos de los pueblos. La otra ley que terminó de provocar la ira y virulenta reacción del clero y los conservadores fue la llamada Ley Iglesias del 11 de abril de 1857, que es la ley sobre obvenciones parroquiales que prohibía el cobro obligatorio de diezmos a los pobres para la Iglesia. Los decretos fueron repudiados por el arzobispo de México por considerarlos un ataque a la Iglesia. Para eso, el 5 de febrero de 1857 ya había sido sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de claro contenido liberal, federalista y democrático. No obstante, que la Ley Juárez de 1855 había sido publicada con la leyenda a mero abajo del texto de la Constitución, de la ley, que decía Dios y libertad, antes de su fecha de expedición y de la firma de Benito Juárez, y de que la nueva Constitución fue expedida en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, como reacción a estos cuerpos jurídicos publicados, el 17 de diciembre de 1857 se lanza el Plan de Tacubaya, cuyo artículo primero decía: desde esta fecha cesará de regir en toda la República la Constitución de 1857, dando inicio con ello la Guerra de Reforma o la Guerra de 3 años. Debido a que 2 días después el presidente Ignacio Comonfort se adhirió a dicho plan, lo que se considera un autogolpe de Estado, el Congreso de la Unión lo cesa del cargo por atentar contra la soberanía del pueblo al adherirse a los insurrectos, trayendo ello como consecuencia que el 15 de enero de 1858 Juárez asuma la presidencia de la República debido a que era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por disposición constitucional, suplente automático del Ejecutivo Federal ante la falta absoluta de su titular. No obstante la problemática político-militar a la que se enfrentaba, el benemérito continuó con su labor secularizadora, no importándole agudizar el frente de confrontación con la Iglesia Católica, y desde Veracruz o en el lugar en que se encontrara, siguió expidiendo las demás leyes o decretos de reforma: ley sobre nacionalización de los bienes eclesiásticos del clero secular y regular, ley sobre el estado civil de las personas o ley de registro civil,
Decreto que declara que cesa toda intervención del clero en los cementerios y campos santos. Decreto que declara qué días deben tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Ley sobre la libertad de cultos. Ley de secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia. Decreto de extinción de comunidades religiosas o de expropiación de los conventos de las monjas, excepción hecha de las hermanas de la caridad. Las leyes de reforma abrieron un proceso de cambio y transformación que rebasa incluso al México de nuestros días. Para valorarlo en su justa dimensión, baste tan solo considerar lo siguiente. El fuero eclesiástico en la práctica y de facto sigue existiendo, como se demuestra con los recurrentes e impunes escándalos de pederastia cometidos por sacerdotes y jerarcas católicos. Las fincas, propiedad de corporaciones eclesiásticas, solo formalmente son propiedad de la nación. Sus propietarios reales, o al menos los que se asumen o reconocen como tales, son los ministros de culto religioso. Las notarías parroquiales, en algunas instancias y para ciertos trámites, gozan de mayor reconocimiento que los registros civiles. Estoy hablando del México de hoy, 2017, no de 1857. La intervención del clero en los cementerios y campos santos no solo no ha cesado, sino que ahora algunos templos tienen sus propios camposantos con criptas que venden quienes no son sus dueños, y todo esto se hace con el conocimiento y el aval del Estado. Siguen existiendo instituciones de beneficencia religiosa a las que el Estado no solo tolera, sino que les da subsidio oficial en los presupuestos de egresos gubernamentales. Por si lo anterior fuera poco, todos sabemos que los colegios religiosos o de monjas en educación básica son una realidad cotidiana, conocida, reconocida y avalada por autoridades educativas oficiales. Solo para contrastar y valorar lo que en el siglo XIX se hizo, permítanme recordar que en el anterior gobierno estatal todavía fue costumbre recurrente que cada que se acercaba el cumpleaños del arzobispo de Guadalajara, por esas fechas, además de que le iban a cantar las mañanitas, el Congreso del Estado debía estar aprobando una iniciativa tendiente a incluir en la Constitución de Jalisco los valores y principios de la Iglesia Católica. No obstante la profunda labor secularizadora, conviene aclarar que Juárez era creyente en Dios y probablemente también de la religión católica, probablemente. Seguramente con lo que no comulgaba era con la intervención del clero en la vida política, económica y social del país. Paso al cuarto punto: Juárez frente al destino manifiesto, la misión divina. Conviene precisar que en el escrito de su autoría de Benito Juárez, llamado Manifiesto Justificativo de los Castigos Nacionales en Querétaro, redactado poco después del fusilamiento de Maximiliano y publicado el 17 de julio de 1867, por cierto, se acaban de cumplir recién 150 años de estos acontecimientos, de lo que ocurrió en el Cerro de las Campanas y en la ciudad de Querétaro. Apenas estamos cumpliendo 150 años. Bien, en ese documento del Manifiesto Justificativo de los Castigos Nacionales en Querétaro, menciona 4 veces la palabra Dios. Sirva tan solo la siguiente frase con la que inicia para valorar que Juárez, al creer en Dios más que católico, era ateísta. Y dice Juárez, al principio del escrito: caiga el pueblo mexicano de rodillas ante Dios, que se ha designado coronar nuestras armas con triunfo. Gracias a su divina voluntad, nos ha sido concedido recuperar el tesoro inestimable de nuestra independencia.
eso dice Juárez. Más aún, al principio de dicho opúsculo, él creía que la forma en cómo se habían resuelto las cosas en su favor era porque estaba en la gracia de Dios, quien para él era, cito textual, protector de nuestra patria, que hiere y mata a los que vienen de intento a hacernos mal. Poco más adelante dice que el mundo contempla a los mexicanos fraccionado en dos bandos que se deben distinguir y conocer. Dice Juárez: el uno se encuentra identificado con la gran nación, ojo, cuyos destinos en el Gólgota me confió la providencia para representarla con su divina ayuda en el Tabor. Los que saben un poco de religión saben lo que significa el Gólgota y el Tabor. A este bando pertenecen todos los que habéis, con el valor y la abnegación, reivindicado el derecho inalienable de existir como un pueblo soberano, independiente y gobernado, bien o mal, por vuestros propios compatriotas. Esta cita y otras más demuestra que Juárez conocía a fondo los pasajes bíblicos y los evangelios. En ese escrito, lo dicho por Juárez pareciera más bien como si fuera propio de un enviado de Dios o de un profeta, antes que de un político. Por lo afirmado por él mismo, se infiere creerse poseedor de un apostolado o misión divina que es muy distinto a un destino manifiesto, por ser este último adjudicado más bien a pueblos que a personas. Juárez superpuso el destino divino al supuesto destino manifiesto de los Estados Unidos y de Europa, que ellos mismos se habían adjudicado. La doctrina de destino manifiesto, recordemos, lo mismo sirvió para que los norteamericanos se anexionaran Texas y California e invadieran México en 1846, como para que los franceses nos invadieran también en 1862. Tanto los colonizadores como los invasores, la realización de sus actos tiene un cierto origen de superioridad racial y moral, y se justifica con base en el supuesto de que esas naciones europeas o de inmigrantes ingleses tenían o tienen supuestamente una misión civilizadora para el aseguramiento de la libertad y el predominio de la razón en países o naciones silvestres o bárbaras. Sin embargo, es muy distinto que un pueblo se crea poseedor de un destino manifiesto a que un gobernante le asigne a ese destino a un pueblo, o a que un hombre considere que Dios le ha asignado una misión divina o que es su enviado. Juárez se sentía poseedor de una misión histórica o divina, no un simple enarbolador de un plano programa de los tantos que políticos, guerreros o caudillos han expedido en México, como el de Ayutla o el de Tacubaya, por mencionar tan solo los que le tocaron vivir a Juárez como gobernante. Los planes y programas son producto de hombres y los cumplen o incumplen los hombres. En cambio, una misión divina es precisamente eso. Está más allá de la voluntad de los hombres. Nada la hace claudicar y ante nadie se detiene. Por eso Juárez nunca publicó un plan y ante ninguna adversidad se doblegó. De no ser por ese sentimiento de predestinación que tenía, posiblemente en una circunstancia difícil hubiera claudicado. Así, la misión divina derrotó al destino manifiesto, como veremos en las páginas que siguen. Más aún, en el caso del juicio y condena a la muerte de Maximiliano, más que una justicia ordinaria o de los hombres, Juárez pensaba que se había aplicado una justicia divina. Así lo dice en su manifiesto. Si alguna vez la justicia social ha podido creerse honrada por su aproximación a la de Dios, es en el gran juicio de Maximiliano de Habsburgo. Eso dijo Juárez. Si se afirma que Juárez es el constructor del Estado moderno en México, esto tiene que ver con al menos el logro de tres objetivos fundamentales. En primer lugar, y como ya se dijo anteriormente, un proceso de secularización para independizar el poder político del poder religioso. En segundo término, como enseguida se abordará, hacer valer la soberanía reconstituyendo el Estado nacional. Y, en tercer lugar, hacer valer el Estado de Derecho. Esta enunciación no solo es lógica, sino también cronológica.
Paso al quinto punto. Defensa de la soberanía, justicia divina y Estado de Derecho en el fusilamiento de Maximiliano. Al término de la Guerra de 3 años, o de la Guerra de Reforma, ante la crisis financiera que sufría México por los irresponsables manejos de los gobiernos paralelos conservadores, Benito Juárez se vio en la necesidad de suspender el 17 de julio de 1861 los pagos de la deuda externa a Inglaterra, España y Francia. En octubre de ese mismo año, esos 3 países decidieron en la Convención de Londres intervenir en México y obtener el pago de la deuda por la fuerza. Las tropas intervencionistas desembarcaron en Veracruz entre diciembre de 1861 y enero de 1862. Mediante el Tratado de la Soledad, realizado por el ministro de Relaciones Exteriores de Benito Juárez, Manuel Doblado, las 2 primeras naciones aceptaron regresar a su lugar de origen, avalando la moratoria de pagos, en tanto que el último, es decir, Francia, y que era al que menos se le debía, se quedaba en el territorio mexicano, resuelto a imponer una monarquía en México para apoyar a los confederados en la guerra civil estadounidense que se encontraban en la guerra de secesión y así disminuir el poder de los Estados Unidos en la región, de acuerdo con la estrategia de Luis Napoleón Bonaparte. Los franceses toman la determinación de avanzar hacia la Ciudad de México, experimentando el 5 de mayo de 1862 una derrota en la ciudad de Puebla a manos de las tropas republicanas y liberales, lo que provocó júbilo en nuestros connacionales, mientras que a los franceses los obligó a reagruparse, redefinir estrategias y solicitar refuerzos. Obtenido esto, continuaron adelante hasta ocupar la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. A partir de esa fecha y hasta la llegada de Maximiliano a la capital, el 28 de mayo de 1864, es decir, estamos hablando de casi un año, el gobierno estuvo encabezado por una regencia integrada por los generales Juan Nepomuceno Almonte, hijo del libertador José María Morelos y Pavón, Mariano Salas, así como, ojo, el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida. Es decir, no es ninguna construcción fantasmagórica decir que el clero participaba e intervenía en los asuntos políticos del país, y no solamente eso, ejercía funciones gubernamentales. Y también un clérigo fue de los 10 mexicanos que fueron a ofrecerle el trono a Maximiliano, el padre Panchito Miranda, que se le conocía así, originario de Puebla. Ante tal circunstancia, Juárez tuvo que replegarse a la ciudad del Paso del Norte, hoy conocida como Ciudad Juárez en Chihuahua, para estar más cerca del gobierno norteamericano que le pudiera brindar apoyo. Poco antes de la llegada de Maximiliano de Habsburgo y Carlota a México, el 10 de abril de 1864, se firma el Tratado de Miramar entre Maximiliano y Napoleón III, mediante el cual Maximiliano reconoció una deuda con Francia de 270 millones de francos y se comprometió a pagar 1,000 francos por año por cada soldado enviado en su apoyo. Un dineral, como veremos enseguida. A ese tratado se le agregaron 3 artículos, de los cuales el segundo establece que la fuerza efectiva de Francia será de 38,000 hombres, que el emperador francés no se reducirá sino gradualmente de año en año, de manera que el número de las tropas franceses sea de 28,000 hombres en 1865, 25,000 al año siguiente y 20,000 en 1867. Sin embargo, la entronización de Maximiliano en principio se apoyó en una escolta de 8,000 soldados, otros 8,000 guardias rurales mexicanos, o sea, esos 8,000 soldados eran los soldados belgas y austriacos, 8,000 rurales mexicanos, guardias rurales mexicanos, más 50,000 soldados franceses, cifra elevada como consecuencia de la batalla del 5 de mayo. Para dimensionar el tamaño de esa invasión, considérese que los 58,000 soldados extranjeros que invadieron a un país que en ese entonces tenía 8,174,000 habitantes representaban el 0.7% de la población total y del 8% considerando los 8,000 mexicanos traidores que se habían sumado. En la actualidad, los 270,000 efectivos con los que cuentan las Fuerzas Armadas de nuestro país, incluidos Ejército, Marina Armada y Fuerza Aérea, con los 130 millones de habitantes que actualmente tenemos, representan el 0.2%.
Es decir, la invasión armada de aquel tiempo equivaldría a que actualmente nos invadiera una fuerza armada 4 veces más grande que el actual ejército mexicano. Simplemente para que nos demos cuenta de esa magnitud. Era realmente una fuerza descomunal. No obstante eso, los invasores nos hicieron lo que el viento a Juárez. Maximiliano, al aceptar formalmente el trono mexicano, dijo: acepto el poder constituyente con que ha querido investirme la nación, cuyo órgano sois vosotros, el grupo conservador de 10 mexicanos ahí presentes. Pero solo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. Nótese cómo aquí está implícita la doctrina del destino manifiesto y una concepción colonialista civilizatoria al entender que México no tenía un orden regular ni instituciones sabiamente liberales, desconociendo que en nuestro país había una constitución liberal, que hubo una guerra por la disputa sobre esos principios y que había un gobierno emanado de esa constitución. Con relación a lo anterior, a la importancia que el fusilamiento de Maximiliano tuvo para la prevalencia del Estado de Derecho en nuestro país, Juárez señala que México es un Estado protegido por el derecho de gentes y una sociedad civilizada, y dice, y no una horda de salvajes ambulantes, ni voluntaria asociación de ladrones y piratas. Asimismo, Juárez señala que México es nación en el sentido técnico de esta voz, no como Rusia, Austria o Prusia, que se componen de varias naciones sometidas, recordando el país de origen del emperador invasor. Por tanto, cuestiona el supuesto derecho de intervención que se arrogan las naciones europeas e interpretado excepcionalmente para América. Es decir, para Juárez está muy clara la diferencia entre estado de naturaleza y Estado, negándose a que México se clasificara en el primer concepto y no en el segundo. Luego reivindica como principio inconcuso del derecho de gentes la sumisión de todo extranjero a las leyes y tribunales del país donde habita. Cuestiona a lo que aseguraban los invasores de que Francia fue a México a defender el derecho de guerra y no a fundar una monarquía, y que ya una vez en México sostuvo con su reconocimiento el gobierno fundado por el pueblo. Rechaza también que lo ocurrido entre 1864 y 1867 haya sido una guerra entre dos naciones, sino una invasión, ya que precisa, cito a Juárez: la guerra pública es la contienda armada entre dos independientes soberanos, y mal podría Napoleón III declarar la guerra a México cuando al traer aquí sus armas supuso pro derelicto el territorio para entronizar en él un príncipe austriaco de su elección particular. Es decir, Juárez está diciendo que Maximiliano supuso que el territorio de México, del país, no tenía dueño y que mediante la ocupación se adjudicaba la propiedad. Es decir, el estado de guerra entre Francia y México lógicamente no puede justificarse, ya que en principio México no se la declaró al país galo, y en segundo término Napoleón III partía de reconocer que todo el territorio de México era un bien mostrenco que no tenía dueño ni gobierno pro derelicto, y por tanto ellos entraban a civilizar y monarquizar a los bárbaros indios que allí existían. Para Juárez, Maximiliano solo por la geografía conocía nuestra patria, y conocedor de su linaje y de la historia, recuerda: el representante de su ascendiente, de Maximiliano, Carlos V, quemó a mi progenitor Guatimotzin, es decir, Cuauhtémoc, convirtiendo en crimen su amor patrio. Dicho que demuestra su convicción y orgullo indígena, así como una crítica muy clara a la conquista de América. Para Juárez, Maximiliano era un filibustero, y no ceja de compararlo con William Walker, el máximo representante de esa práctica y de la doctrina del destino manifiesto.
Maximiliano en el fondo y en la forma, dice Juárez, no fue más que el jefe de una guerra de bandidos. Asimismo, destaca lo siguiente: las depreciaciones de Maximiliano no tienen nombre en la nomenclatura antigua de los crímenes, tan solo la voz de filibusterismo da de ellos idea aproximada. El filibusterismo se propuso por objeto la moralización de nuestra raza. Se trató de regenerar primero en Cuba, después a Centroamérica y últimamente a la República de México. A los crímenes perpetrados por los dos máximos representantes del filibusterismo les crea un nuevo concepto en el derecho penal, mismo que da cuenta de la gravedad de lo realizado y con base al cual Maximiliano fue condenado a la pena como capital, como ya había sucedido con Walker en Nicaragua en 1860. Juárez dijo: los dos precedentes de Walker y Maximiliano hacen necesario calificar como nacionicidio los actos sui generis por ellos perpetrados. Es decir, Juárez construyó un nuevo delito, el delito de nacionicidio, y con base a ese delito es como juzgó y castigó a Maximiliano, a Miramón y a Mejía, porque si se les castigaba de acuerdo al concepto de delitos políticos, entonces era inconstitucional aplicarles la pena de muerte. Pero entonces Juárez, profundo conocedor del derecho, construye este concepto que es el de nacionicidio, que les invito a retenerlo, para, con base en él, justificar la ejecución de Maximiliano, tomando como base los crímenes enormes y devastaciones que hizo ese ejército invasor, porque por supuesto que no eran unas hermanas de la caridad, y también fusilaban a cuanto mexicano volteaba a verlos feo. Al general Arteaga lo fusilaron también sin mediar ningún proceso de ninguna naturaleza. Finalmente, con relación a lo ocurrido en el Cerro de las Campanas, Juárez así lo entendió. Maximiliano pretendió honrarse con una defensa valerosa y obstinada, y puede creerse que en su desesperación el infeliz aspiró únicamente a suicidarse antes de que llegase la hora de la inevitable rendición, y por eso tal vez la providencia le salvó de la muerte que solicitaba con anhelo para que recibiese el solemne castigo nacional que le estaba reservado por haber cometido el delito de nacionicidio. Por otro lado, bien, ya dijimos que el delito de nacionicidio, con ese se le castigó, no era un delito político, y quienes consideraban y juzgaban que se le había quizá violado la Constitución al aplicarle la pena de muerte, creo que no aplicaba la situación, porque claramente había una ley, la ley del 25 de enero de 1862, en donde estaban consignados desde antes todos los actos que realizaron años después Maximiliano y los mexicanos que lo siguieron, de tal manera que no se aplicó ninguna ley con efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ni tampoco se violó la Constitución. Se le juzgó con base a las leyes establecidas previamente. Sobre las alternativas que tuvo Maximiliano, menciona: Maximiliano pudo aplicar la aplicación de aquella ley, la del 25 de enero de 1862, no prestándose a ejecutar el crimen que Napoleón III le indicó, o evacuando el territorio con sus paisanos, los austriacos, al retirarse los franceses. No lo hizo. Sin importarle las consecuencias, fue inflexible en que se le aplicara la ley del 25 de enero, no propiamente en que se le fusilara. Juárez no tenía alternativa, ya que de concederle el indulto hubiera sido ilegal al estar prohibido en delitos contra la nación en la citada ley, y hubiera incurrido en responsabilidad política, y que a él mismo se le aplicara la pena capital por traición a la patria en guerra extranjera, como estaba establecido en el artículo 23 de la Constitución de 1857. Si Juárez le perdona la vida a Maximiliano, él mismo se condenaba a muerte, y condenaba a muerte al Estado de Derecho en nuestro país. Bien, quisiera abrevar para respetar el tiempo, de tal suerte que me voy a ahorrar un punto, señor presidente. Quiero tan solo mencionar que en el problema de la falta de
instrumentos que le brindara la Constitución de 1857 al presidente Juárez. En esto ya había coincidido con Montfort al proponer una serie de medidas con la finalidad de poder de continuar al frente de la presidencia de México. No tuvo eco su propuesta y finalmente se suma a los insurrectos del plan de Tacubaya y sin embargo Juárez vuelve a insistir, ya restablecida la República en agosto de 1867, en una serie de puntos que él planteó que se propusieran como un referéndum en las elecciones que se estaban convocando para ese año, y en donde, entre otros, proponía lo siguiente: que el poder legislativo de la Federación se deposite en 2 cámaras, fijándose y distribuyéndose entre ellas las atribuciones de este. Recuérdese que en la época de Juárez, siendo México país federal, no existía Senado, ya que había sido abolido o desaparecido por los liberales porque consideraban que el Senado era una cámara reaccionaria. Segundo, que el presidente de la República tenga facultad de poner vetos suspensivos a las primeras resoluciones del Poder Legislativo, para que no se puedan reproducir sino por 2/3 de votos de la Cámara o cámaras en que se deposita el Poder Legislativo. Tercero, que las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo, o los informes que el segundo tenga que dar al primero, no sean verbales, sino por escrito. Cuarto, que la diputación o fracción del Congreso que quede funcionando en sus recesos tenga restricciones para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Quinto, que se determine el modo de proveer a la sustitución provisional del Poder Ejecutivo en caso de faltar a la vez el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese referéndum fue declarado inconstitucional por el Congreso. Sin embargo, el mérito de Juárez es que, al igual que lo hiciera con Montfort 10 años antes que él, llama la atención sobre las deficiencias del diseño constitucional de nuestro sistema de gobierno y hacen propuestas que 150 años después, algunas de ellas aún no se han atendido. Quisiera finalmente salirles viendo el otro punto y paso para concluir mi intervención con recordar lo que ocurrió hace precisamente 145 años. En el año de 1932 se publicaron los recuerdos de Benito Juárez Maza, el hijo de Benito Juárez, acerca de los últimos momentos de su padre y los sucesos que presenció los días 17 y 18 de julio de 1872. Así relató sus impresiones. Cito textual: yo, dice el hijo del expresidente Juárez, dormía en la misma recámara, precisamente al lado de su cama. La noche del 17 al 18 mi señor padre comenzó a agravarse. Esa noche la pasó con intermitencias varias y era tal la fatiga que me incorporé varias veces alarmado. Dormía con él. Solo por no contrariar la orden de mi padre permanecía en silencio sin poder conciliar el sueño. El 18 tomó aliento como de costumbre y a las 4 de la tarde manifestó deseo de recostarse porque sentía gran opresión en el pecho, como si sobre él pasara un carro, y dolor agudo en el corazón. Se recostó efectivamente y con el ansia que parecía sofocarle, se llevó la mano al pecho diciendo: siento que me aplastan. Al oscurecer de ese día fue atacado de síncopes frecuentes y lo hacíamos volver en sí aplicándole violentos repulsivos en el pecho y el vientre. Le echaban agua hirviendo. Ni nosotros ni los médicos nos separábamos del lado de mi padre, y mis hermanas y yo estábamos profundamente conmovidos en aquellos momentos de terrible angustia. Acababa yo de retirarme de la cabecera de mi padre cuando vino el síncope fatal. Como inspirado por una intuición suprema, me incliné hacia mi padre y deposité en su frente un ósculo postrero. Mi padre abrió los ojos que había tenido cerrados, me dirigió la última tierna mirada y aquellos párpados se cerraron para siempre. En aquellos instantes supremos de dolor para nosotros,
el reloj de la basílica, así como las campanadas de la iglesia hoy, marcaba las 11:30 de la noche de un día como hoy, 18 de julio, pero de hace 145 años. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Enseguida le corresponde el uso de la voz al maestro Adalberto Ortega Solís, quien dará respuesta a este trabajo de ingreso. Con su venia, señor presidente, señoras y señores, este extraordinario trabajo que ha presentado el doctor don Javier Hurtado, en que ha recorrido desde ese contexto que le tocó vivir al benemérito, la secularización de la vida pública de México, ese destino manifiesto y la misión divina de Benito Juárez, la defensa de la soberanía, la justicia y el Estado de Derecho, siempre apegado a ese Estado de Derecho, incluso como él lo describe en el fusilamiento de Maximiliano. Claro que fue una dictadura democrática, ¿no? Fue un acto necesario para que pudiera prevalecer la República. Porque si no hubiera sido por el talante, por la constancia, por la perseverancia, por la rigidez en su actuación, quizás no seríamos México actual que estamos viviendo. Sí, él es el constructor del Estado moderno, como dice el doctor Hurtado. Sí, él, trashumante y perseguido por todos los confines de la patria, supo defender los principios constitucionales de la Constitución de 57, en que él había intervenido también, por cierto. Y esto hizo que la historia, hoy más que nunca, reconozca que Juárez no solamente es reconocido por los países como el benemérito de las Américas, sino que hoy más que nunca también nosotros los mexicanos reconocemos en Benito Juárez el constructor de nuestro Estado moderno. Claro que no pudo violar la Constitución de 57, y claro que estuvo también sujeto, don Benito, a todas las presiones que de manera internacional recibió para que no se fusilara a Maximiliano. Y como lo dice el doctor Hurtado, he ahí que él nunca se separó del conocimiento de que no iba a fusilar a Maximiliano y a los traidores a la patria Miramón y Mejía, nada más porque era un acto de guerra, no, sino porque era un nacionicidio, que es un término que nosotros los abogados tenemos que guardar y reconocer en esta intervención del doctor Hurtado. Qué extraordinario, qué extraordinaria la vida de Benito Juárez. Qué extraordinaria el que haya nacido de auténtica raza zapoteca, que haya escapado de con su tío, que claro le decía que era muy importante que él aprendiera el castellano, y que en los ratos de ocio, entre paréntesis, le enseñaba un poco de castellano a Benito. Pero don Benito se desesperó y el niño se fue hacia la capital de Oaxaca con su hermana para ahí iniciar una nueva vida. Una vida que todos los mexicanos debemos de reconocer, debemos de estudiar, debemos de leer, porque ese es el nacionalismo puro que nosotros debemos de tener, y más en estos momentos. Sí necesitamos un Juárez, sí necesitamos que todos y cada uno de nosotros seamos esos liberales
que estuvieron alrededor de don Benito Juárez. Otra de las virtudes de él, como lo reconoce el doctor Hurtado, fue haberse rodeado de esos grandes hombres de la Reforma, que lo ayudaron, que lo aconsejaron, que estuvieron con él en todo momento, porque no se puede decir que alguno de ellos lo traicionó. Por lo menos no conozco yo, en lo que he leído, que alguno de ellos lo haya traicionado al transcurso de los años. Al contrario, creo, doctor Hurtado, que como usted lo dice, hubo alguien como José María Iglesias, que al transcurso de los años, cuando Bulnes escribió aquel libro en contra de don Benito, don Porfirio Díaz cuenta la historia, que fue a tocar la puerta de don José María Iglesias, que eran enemigos acérrimos, irreconciliables, pero le solicitó don Porfirio a don José María Iglesias que él, siendo un hombre que conoció perfectamente y que estuvo con don Benito en todos esos instantes de trashumante y perseguido por la patria, defendiera la postura de don Benito, que era indiscutiblemente un hombre al que la patria debía respetar. Qué trabajo tan extraordinario nos ha presentado don Javier. Qué trabajo y qué análisis en aspectos importantes como el destino manifiesto, como esa justicia divina. Claro que don Benito conocía perfectamente la Biblia. Acuérdense ustedes que estuvo en el seminario porque su padrino quería que precisamente él siguiera la carrera eclesiástica. Pero para fortuna de la patria, siguió la carrera del derecho. Siguió la carrera como abogado, se distinguió en ella, ocupó el más alto dintel de la justicia mexicana al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, y el más alto honor que la patria nos puede dar a cualquier mexicano, de ser el primer hombre que dirigió la patria contra viento y marea. Sí, 3 grandes potencias europeas reaccionaron, como cuenta el doctor Hurtado, ante la suspensión de pagos que tuvo que hacer porque no había ni un solo quinto en las arcas mexicanas. Pero esa defensa que hicieron los mexicanos también, que tuvieron el ejemplo de Benito Juárez, porque ¿qué ejemplo dieron los mexicanos? Los mexicanos que quieren a su patria también en torno a don Benito. Hoy celebramos el aniversario de su fallecimiento y hoy hemos sabido cómo ante esos actos médicos de aquella época le quemaban el pecho a don Benito para poderle mitigar el gran dolor que tenía, pero esa situación que describe su hijo y que tan brillantemente ha expuesto don Javier, nos da a conocer que el hombre, el mexicano, el que defendió su patria a costa de todo, el que tuvo una esposa y unos hijos que lo siguieron en ese peregrinar por toda la patria, que la señora doña Margarita incluso en los Estados Unidos, cuando tuvo que ir allá también, fue recibida como lo que era una gran dama. Y con esa humildad que tuvo, porque lo cuenta la historia, cómo la recibieron en los Estados Unidos a doña Margarita. Qué esposa tan extraordinaria, y siempre junto a un gran hombre hay una gran mujer. Y aquí obviamente que no es la excepción. Felicidades, don Javier. De veras que ha sido un orgullo para mí el contestar este magnífico trabajo. Y recordar también que fue un 15 de julio el que entró victorioso a México don Benito, que nunca abandonó, por cierto, siendo presidente de la República, el territorio mexicano. Siempre estuvo dentro del territorio mexicano. Y fue un 15 de julio en que entró acompañado de todo su gabinete para disfrutar de la victoria que había sido culminada en el Cerro de las Campanas.
Y sí, ahora también suenan las campanas, pero para decirnos que debemos seguir la democracia y que no nos arredremos ante pues las reacciones de ciertos individuos que han llegado a quizás el principio de la decadencia de una nación que merece lo que tiene. Pero México defenderá, yo estoy seguro, en todos y cada uno de nosotros, nuestra independencia, nuestra labor y sobre todo el ejemplo de don Benito, que espero que todos lo recordemos. Que por cierto, don Javier, y por cierto, Silviano, hoy en la mañana asistimos el maestro Jurado Parres y su servidor y otros compañeros a este aniversario al monumento de don Benito Juárez, aquí en ese hemiciclo que ahorita da vergüenza como está. Está totalmente descuidado, está totalmente lleno de basura, está destruido parcialmente. Creo que hoy la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística debe tomar la iniciativa de que no es posible que el Benemérito de las Américas tenga en Jalisco un monumento que está en ruinas, que está olvidado, y nosotros los jaliscienses tenemos que rescatarlo. Que todo sea en beneficio de la nación mexicana. Y muchas gracias, doctor, por su magnífico trabajo. El siguiente punto de la orden del día es la toma de protesta, porque solicitamos al recipiendario se ponga al frente de esta mesa. Doctor Javier Hurtado González. Protesta cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamento de esta benemérita institución. Sí, protesto. Si así es, que la institución y la sociedad se lo reconozcan, y si no, se lo demande. Bienvenido. En este momento vamos a entregar la venera distintiva de los miembros de la sociedad y su membresía documental como nuevo miembro de nuestra sociedad. Le entrego la membresía. Nuestro señor secretario general hace entrega de los estatutos y le compondrá el botón de solapa, distintivo de nuestra sociedad. Por favor, siéntense. Queremos reconocer la presencia en esta sala de el ingeniero Enrique Dau Flores, es presidente municipal de Guadalajara. Está con nosotros también el maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata, director de área de firma electrónica avanzada de la Secretaría General de Gobierno. Nuestros expresidentes, el maestro Eduardo Velasco Briceño, el maestro Julio Santillán Becerra y don José María Muriá, historiador reconocidísimo, a quienes les agradecemos su presencia. El siguiente punto de la orden del día es avisos.
El próximo jueves 20 de julio, en esta casa sede, a las 20 horas, habrá una apreciación musical desde el Salón de los Espejos de Versalles de Legland, pianista chino, que va a interpretar a Chopin y Tchaikovsky, y los comentarios que hará nuestro consocio, el general Clever Alfonso Chávez Marín. El martes 25 de julio, a las 20 horas, habrá una conferencia sobre Maximiliano de Habsburgo a cargo de nuestra consocia, la doctora Adriana Ruiz Rasura. Y como es costumbre, después de que se recibe un nuevo socio, los invitamos a un brindis de honor y solo le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. El doctor Javier Hurtado quiere dar un aviso. Muchas gracias. Quiero comentar a ustedes que gracias a la generosidad del doctor José María Muriá, mi querido amigo, me obsequió unos discos que contienen la correspondencia, documentos y discursos y escritos de don Benito Juárez. Lamentablemente a lo mejor no alcanzan para todos, pero esperemos que sean suficientes. Si viene alguien en pareja o son 2 o 3 personas familiares, pues a lo mejor con uno fuera suficiente para que alcancen para todos. Le agradezco al doctor Muriá su generosidad y estarán a disposición de ustedes. Estos discos es una obra monumental del investigador Jorge L. Tamayo, que le llevó varios años realizar, y entonces es un material en verdad muy valioso. Está a disposición de ustedes, y qué mejor forma de conmemorar, de recordar el 145 aniversario del fallecimiento de ese gran mexicano, el más grande de los mexicanos. Gracias. Siendo las 21 horas en punto de este martes 18 de julio de 2017, declaro clausurado este evento de presentación de trabajo de ingreso del doctor Javier Hurtado González Juárez y la creación del Estado de México, moderno en México. Muchas gracias por su asistencia. Que pasen buenas noches.